Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a mi video. Engin Agbörek, quien es ampliamente conocido como actor, invita a sus lectores a diferentes épocas en un lenguaje sencillo en su segundo libro de cuentos, Timeless. Con reminiscencias de tiempos desinteresados, no calculados, comprensivos, estas son las historias que son ingenuas, directas y terminan con pequeñas sorpresas. A veces, en los rincones olvidados de las ciudades donde nadie ha oído hablar del otro, visto al otro y vivido precipitada y rudamente, a veces hay vidas que nadie conoce, intenta saquear y aún no ha descubierto. Munir Özkuyu, Adile Nasitli, Sener Senli, Aysen Grudal viven en las que el puro bienestar atrapado en las calles de las películas, el eufemismo más ingenuo, todo le sucede a la gente, esas cosas suceden, ven a sentarte y tomar una taza, la mentalidad de té primero todavía se ve extrañamente. Ya sabes. Las historias en Timeless de Engin Agbörek dan la bienvenida al lector con tal aye. Los personajes de sus cuentos son ancianos, jóvenes, niños, mujeres, hombres o, a veces, un gato. Cada uno de ellos es como los personajes de esas películas que son desinteresados, despreocupados, comprensivos, y cuyas venas aún están abiertas en su camino hacia el corazón. Timeless es la compilación de la segunda historia de Engin Agbörek, quien es ampliamente reconocido como uno de los actores populares y buscados de series de televisión populares. Hola amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal. En su primer libro, Silencio, contó historias en un tono similar al que describí anteriormente. Agbörek es un actor que se graduó de la Universidad de Ankara, Facultad de Idiomas, Historia y Geografía. Su departamento era Historia, pero el aire de DTCF que se respira con la escritura, la literatura y la ficción puede haber despertado el interés de Agbörek por la escritura, quién sabe. Timeless es un total de 20 cuentos. Aunque no hay unidad de tema, las historias contienen claramente qué tipo de mundo, qué tipo de país, o quizás qué tipo de tiempos, pasa por el corazón de Agbörek. El tipo de historias que suceden en momentos ordinarios y cotidianos, y que en realidad se pueden vivir en el ínterin. Por ejemplo, encuentros con un gato en un día lluvioso, la reaparición de angustias de años atrás en diferentes geografías, después de muchos años, por extrañas coincidencias, los esfuerzos de niños que por fuera parecen tigres, pero que tienen el alma herida, para hacer frente a la vida, o textos muy ingenuos, muy directos, pero cada uno de los cuales termina con pequeñas sorpresas. El músculo isikablelbuku de una persona funciona bien, su vida suele estar llena de signos, coincidencias y momentos sorprendentes. Lo cual creo, es en realidad una casualidad que le sucede a aquellos que saben ver. Así son las personas de las historias en Timeless, ellos saben cómo ver y la vida es a veces triste y a veces el mundo es en realidad un lugar hermoso. A menudo hace chistes que te hacen decir. En cierto modo, esta ficción sorpresa se convierte en la guía principal del camino narrativo de Agbörek. Por otro lado, el autor tiene una narración sencilla y directa, llegando al lector como si estuviera contando una anécdota. No pretende profundizar el lenguaje, darle un sabor literario. Parece como si quisiera llevarnos a su propia infancia, a los barrios de las películas de Yeşilçam, y al sentimiento de infancia que aún puede quedar, aunque sea un poco, en algún lugar entre nosotros los adultos. Es por eso que cada una de las historias atemporales es realmente